Euronews. Las noticias. Donald Trump no planea suspender los aranceles globales pese a la caída con las que las bolsas iniciaron la semana y las tensiones comerciales que estos han generado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. A la pregunta de un periodista en el despacho Oval, el presidente confirmó que hay muchos países que quieren negociar acuerdos con Estados Unidos. Lo cierto es que la Unión Europea trabaja en un plan y ayer mismo ofreció a la administración Trump un acuerdo de cero aranceles mutuos para bienes industriales. China, por su lado, ha calificado esta política de chantajista y ha expresado que no se rendirá ante las amenazas de Trump de imponer al gigante asiático una tarifa adicional del 50%. Y precisamente a China viaja el presidente español Pedro Sánchez, donde tratará de cerrar acuerdos comerciales. Además, en nuestra página web les ofrecemos un interesante reportaje sobre el turismo cinematográfico en España. Juego de Tronos, La Casa del Dragón, Star Wars, Blancanieves o Black Mirror son algunas de las producciones que se han dejado enamorar por los paisajes españoles. Cada vez son más las series y películas que eligen España como plató para sus historias. Comenzamos con el informativo. Los mercados europeos de renta variable tuvieron un comienzo más tranquilo el martes, abriendo en verde tras una racha de 4 días de pérdidas. El presidente Trump afirma que Estados Unidos mantendrá conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear en una reunión prevista para el sábado. Las inspecciones a camiones procedentes de Eslovaquia por el brote de fiebre aftosa provocan atascos y retenciones en los pasos fronterizos del país. El rey Carlos III ha llegado a Roma acompañado por la reina Camila para una visita de Estado de 3 días a Italia. Los mercados europeos de renta variable tuvieron un comienzo más tranquilo el martes, abriendo en verde tras una racha de 4 días de pérdidas. Esto ocurre tras una sesión de negociación castigada el lunes, registrada como la peor desde la pandemia de COVID-19 en 2020. Sin embargo, el sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso, con los aranceles globales del presidente estadounidense Donald Trump y la incertidumbre sobre sus próximos movimientos pesando sobre la confianza. Los mercados asiáticos también experimentaron un repunte, aunque algunos analistas creen que podría ser solo temporal. Pekín ha declarado que luchará hasta el final en una guerra comercial con Estados Unidos después de que Trump amenazara con imponer aranceles adicionales del 50% a todas las importaciones chinas. Trump confirmó que no tiene previsto suspender los aranceles globales. Mientras tanto, Europa trabaja en un acuerdo sobre una lista de productos estadounidenses a los que dirigir su respuesta. El presidente Trump afirma que Estados Unidos mantendrá conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear en una reunión prevista para el sábado. Así lo anunció el mandatario estadounidense el lunes durante su reunión en el despacho Oval de la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el primer líder mundial que le visita desde que impuso aranceles a países de todo el mundo. Tendremos conversaciones directas con Irán el sábado. Habrá una reunión muy importante y veremos lo que puede suceder. Durante la reunión, Netanyahu también prometió eliminar el déficit comercial de Israel con Estados Unidos después de que su país se viera afectado por aranceles del 17% la semana pasada. Mencioné los aranceles, un asunto de interés hoy, y puedo decirles que le dije al presidente algo muy simple. Vamos a eliminar el déficit comercial con Estados Unidos. Netanyahu afirmó que también abordó con Trump los trabajos en curso para liberar a los rehenes en Gaza y se mostró confiado en lograr un nuevo acuerdo para ello. Mientras tanto, cientos de israelíes protestaron contra Netanyahu y su gobierno en Tel Aviv por sus medidas para destituir a altos funcionarios de seguridad ilegales y tras la reanudación de la guerra en Gaza. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido que se restablezca el alto el fuego en Gaza tras reunirse con su homólogo egipcio, el exmilitar Abdel Fattah al-Sisi, en El Cairo. El antiguo militar egipcio lleva en el poder desde 2013 con dudas sobre su transparencia electoral y compromiso con los derechos humanos tras un golpe militar en el que derrocó al también autoritario presidente Morsi. Macron también ha instado a levantar el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria. Condenamos la reanudación de los ataques israelíes en Gaza, que supone un dramático revés para la población civil, los rehenes, sus familias y para toda la región. Pedimos el retorno inmediato al alto el fuego y la liberación de todos los rehenes aún retenidos por Hamás en Gaza.
La reunión de Macron con al-Sisi se produce después de que Israel pusiera fin a su tregua con Hamás el mes pasado, cortando toda la ayuda humanitaria a Gaza y reanudando sus ataques en la franja. Egipto y Qatar han actuado como mediadores internacionales en las negociaciones del alto el fuego entre Israel y Hamás. Al-Sisi se ha hecho eco del llamamiento de Macron a un alto el fuego inmediato, rechazando los llamamientos a desplazar a los palestinos de sus tierras propuesto por la administración de Donald Trump. 10 municipios de los Países Bajos participan en un proyecto experimental para vender solo cannabis cultivado legalmente. Unos 80 establecimientos de venta de marihuana dejarán de comprar a cultivadores ilegales en una medida con la que el gobierno neerlandés tratará de regular el cultivo y la venta de marihuana. Estamos muy contentos con eso. Son productos buenos y limpios. Creo que incluso superan a la variante legalizada. 10 empresas podrán suministrar cannabis a los coffee shops. Los preparativos de este plan comenzaron en 2017, pero no fue hasta finales de 2023 cuando la hierba legal salió a la venta por primera vez. Una condición importante es que la cadena sea completamente transparente, para que podamos seguir el producto en una cadena cerrada, desde la semilla hasta la bolsa. Durante el periodo experimental se medirán los efectos de la legalización sobre la delincuencia y la salud pública. Preocupaciones sanitarias, represión de la conducción bajo los efectos del alcohol. El consumo de alcohol en Europa cayó un 20% entre 2000 y 2019, según la Organización Mundial de la Salud. Ante la disminución de la demanda, algunos vinicultores aceptan el reto del vino sin alcohol para diversificar sus ventas. En Bélgica, esta empresa produce vino sin alcohol mediante destilación al vacío, un proceso que conserva los sabores y aromas mejor que otros métodos. Empezamos con un vino normal. Recibimos un vino de un cliente o proveedor de Francia o España y luego lo pasamos por una unidad de destilación al vacío. Ponemos el vino a 100 milibares absolutos, es decir, al vacío casi absoluto. Después, solo será necesario calentar un poco el vino para evaporar el alcohol. La Comisión Europea presentó recientemente una serie de medidas para mantener la competitividad y la resiliencia del sector vitivinícola y propone así apoyar la comercialización de vinos sin alcohol, armonizando su definición en todo el mercado único. Desde nuestro punto de vista, el mercado del vino sin alcohol ayuda al sector vinícola, ya que primero hay que producir un vino con alcohol. Y por lo tanto permite gestionar los viñedos, los bodegueros, las bodegas y toda esa parte del sector vitivinícola. Nosotros nos añadimos al final de la cadena, seremos un escalón más. Muchos enólogos se adaptan a la nueva tendencia del vino de baja graduación, amoldándose también a un nuevo mercado. El vino se convierte un poco en el bebé del bodeguero y verlo pasar por el proceso de desalcoholización es un poco difícil. Pero eso fue solo al principio. Después entienden que la mayoría de los vinicultores tienen un lado comercial y tienen que adaptarse al mercado. El sector vitivinícola europeo tiene la vista puesta en Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump ha amenazado con gravar el vino europeo en un 200% si la Comisión Europea toma represalias contra los aranceles de Estados Unidos, gravando el bourbon estadounidense. Las inspecciones contra la fiebre aftosa en Eslovaquia han provocado un atasco masivo en la autopista D2, que conduce a la República Checa. Las autoridades informaron de que los atascos en ambos carriles eran de aproximadamente 12 kilómetros y la policía eslovaca advirtió de que la situación podría empeorar. La policía dijo que había aconsejado a los automovilistas que utilizaran pasos fronterizos más pequeños para viajar a la República Checa, aunque los conductores debían seguir esperando retrasos allí.
A finales de marzo, Eslovaquia declaró el estado de emergencia por fiebre aftosa después de que se notificaran 3 casos en distintas explotaciones ganaderas. El viernes se notificaron nuevos casos, con lo que el número total de lugares afectados asciende a 6. También se ha detectado un nuevo brote de la enfermedad en Hungría, a unos 15 kilómetros de la frontera eslovaca, cerca de Bratislava. El gobierno eslovaco ha dicho que ha reintroducido controles fronterizos temporales con Hungría y Austria en respuesta. El rey Carlos III ha llegado a Roma para una visita de estado de 3 días a Italia, acompañado por la reina Camila. El monarca británico se dirigirá al Parlamento italiano en lo que será su primer discurso ante ellos y luego se reunirá con el presidente y el primer ministro de Italia. Además viajará a Rávena para conmemorar el 80 aniversario de la liberación de la ciudad. Carlos tenía previsto reunirse con el Papa Francisco, pero se pospuso de mutuo acuerdo debido a la reciente hospitalización del Papa por una neumonía doble. Durante su estancia en Roma se espera que haga hincapié en los fuertes lazos entre Gran Bretaña e Italia como aliados de la OTAN en un momento en el que las naciones europeas están trabajando para reforzar el apoyo a Ucrania. La visita también incluirá un sobrevuelo conjunto del centro histórico de Roma por parte de las Frecce Tricolor italianas y las flechas rojas de la RAF. El rey Carlos, de 76 años, fue hospitalizado brevemente el 27 de marzo debido a efectos secundarios temporales del tratamiento para una forma no revelada de cáncer. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha criticado la carrera armamentística china y sus maniobras militares en torno a Taiwán. Lo ha hecho durante una visita al puerto naval japonés de Yokosuka este martes, situado en la bahía de Tokio. Rutte ha realizado su primera visita a la potencia asiática desde su nombramiento como líder de la Alianza Atlántica. No seamos ingenuos al respecto. China está apoyando el esfuerzo bélico ruso. Está construyendo sus fuerzas armadas, incluyendo su marina, rápidamente. Así que no podemos ser ingenuos y tenemos que trabajar juntos, evaluar lo que está sucediendo y desarrollar nuestra base industrial defensiva es fundamental. Rutte ha dicho también que su visita tiene por objeto ampliar las relaciones de la OTAN con Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, potencias aliadas de Occidente en la región. Japón considera a China una amenaza y ha estado reforzando su ejército en los últimos años, en un giro militar no visto desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Está previsto que Rutte se reúna con el ministro de Defensa japonés a última hora del martes y con el primer ministro Shigeru Ishiba este miércoles en Tokio. Las operaciones de rescate remiten tras el sismo en Myanmar, con más de 3.500 muertos contabilizados. Además, hay más de 5.000 heridos y 210 personas aún siguen desaparecidas. Los rescatistas siguen retirando escombros en Naypyidaw, capital del país, tras el devastador terremoto del pasado 28 de marzo con epicentro cerca de Mandalay. El seísmo de magnitud 7,7 dejó muchas áreas sin electricidad, conexiones telefónicas o celulares, lo que hace difícil evaluar la magnitud total del desastre. Uno de los volcanes más activos de Filipinas entró en erupción el martes, lanzando cenizas a 4.000 metros de altura. La explosión del monte Canlaon en el centro de la isla de Negros ha suscitado preocupación sanitaria por las cenizas que han caído en las aldeas cercanas. Su última erupción, en octubre, envió a cientos de habitantes a refugios de emergencia. Debido a su situación, Filipinas es uno de los países más propensos a las catástrofes naturales. Un astronauta estadounidense y 2 rusos han despegado este martes con éxito hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave espacial rusa, según ha informado la Corporación Espacial Roscosmos. El astronauta de la NASA Johnny Kim y los rusos Sergei Ryzhikov y Alexei Subritsky despegaron en un cohete Soyuz desde el centro de lanzamiento ruso de Baikonur, en Kazajistán. Poco más de 3 horas después, la nave se acopló con éxito a la estación espacial, donde permanecerán unos 8 meses. Según la NASA, el objetivo es realizar investigaciones científicas y pruebas tecnológicas que ayudarán a preparar a la tripulación para futuras misiones espaciales. Kim y los tripulantes rusos se unen a otros astronautas de la NASA, de Japón y Rusia que ya se encuentran en el puesto espacial.
La trata de personas para trabajos forzados aumentó en 5 años. En 2023 se registraron en la Unión Europea más de 10.000 víctimas de la trata de seres humanos. Esto supone un aumento del 6,9% con respecto a 2022 y marca la cifra más alta registrada entre 2008 y 2023. En 2023 se registraron 24 víctimas de la trata por cada millón de habitantes en la UE. Las tasas más elevadas en la Unión Europea se observaron en Luxemburgo, Grecia y los Países Bajos. Por el contrario, las tasas más bajas se observaron en Croacia, Lituania y la República Checa. Casi 2/3 de las víctimas registradas de la trata de seres humanos eran mujeres o niñas. Además, menos de una cuarta parte de los traficantes sospechosos y condenados eran mujeres, con un 24 y un 23% respectivamente. El número de presuntos traficantes superó los 8.400, un 5% más que el año anterior. El número de traficantes condenados aumentó en la Unión Europea un 10,1% entre 2022 y 2023. La cifra de personas condenadas por trata de seres humanos también aumentó en 15 de los 26 países de la UE. Entre 2008 y 2023, el número de traficantes sospechosos y condenados alcanzó su nivel más alto en 2021. Lo que sabemos del asesinato de 15 médicos palestinos. La Media Luna Roja Palestina dice que estas imágenes grabadas con un móvil muestran el momento en el que intervienen los primeros servicios médicos que fueron abatidos por las fuerzas israelíes a finales de marzo. Se puede ver a los médicos con sus chalecos reflectantes. Sus ambulancias están claramente identificadas. En un primer momento, las fuerzas israelíes dijeron que habían abierto fuego contra vehículos sospechosos que circulaban sin luces de emergencia. Después han admitido que esa versión no era cierta. El ataque se produjo el 23 de marzo, cuando el equipo médico acudía a atender a los heridos en el barrio de Al-Hashash, en Rafah. Al llegar la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, fue tiroteada. Poco después enviaron otras 3 ambulancias, pero se les perdió el rastro. En total desaparecieron 16 socorristas de la Media Luna Roja, de la Defensa Civil y de la ONU. 4 días después, se permitió a la ONU acceder a un lugar que la organización describió como una fosa común, en la que los vehículos de emergencia fueron aplastados y enterrados en la arena. El 29 de marzo, 6 días después del ataque, las fuerzas israelíes reconocieron por primera vez que habían disparado a los vehículos de emergencia que consideraban sospechosos. El 30 de marzo, la ONU regresó al lugar y recuperó otros 14 cadáveres. Un trabajador de la Media Luna Roja sigue desaparecido. La ONU asegura que fueron asesinados de uniforme mientras salvaban vidas, pero una fuente de las Fuerzas de Defensa de Israel nos dijo que creían que 6 de los 15 trabajadores eran miembros de Hamás. Aunque aún no han presentado ninguna prueba que respalde esa afirmación, hemos consultado a un abogado especializado en derechos humanos. Aunque hubiera un individuo sospechoso de pertenecer a Hamás en un grupo de cooperantes, por lo demás impecable en este tipo de descripciones, cualquier ataque, como todo ataque en el que pueda haber civiles heridos o muertos, tiene que ser proporcional. Hasta aquí las noticias, ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán disfrutar del vídeo No Comment del día. Hoy les mostramos un precioso jardín de tulipanes en la India. Buen día y buena suerte.